Acción, la voz de las mujeres. ¡Ay, qué bonito! Con música y todo. Bienvenida como Marcela Sandoval Osorio. Voy a decir sus dos apellidos. Hoy día vi que había una campaña para decir los dos apellidos. Así que, directora de la Fundación Prodemu, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, dale, muchas gracias. Daniel, hola. ¿Cómo estás, Marcela? Y también está Manuela Domínguez, quien es profesional de Dirección de Programas y Gestión Regional de Prodemu. Hola. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, súper. Qué bueno, porque hoy día vamos a conversar sobre este taller de educación no sexista, que está como en concordancia con, por supuesto, lo que el Ministerio de Educación también ha dicho. Cuéntanos, Marcela, de qué se trata este programa de educación no sexista. Qué interesante. Sí, miren, primero... Se me cayó una hoja. La emoción. No, ¿La necesitáis? No. Ya. Antes de eso, contarles que es que no puedo dejar de pasar la Pero, por contingencia. Dele nomás. Lo que pasa es que igual estos días hemos escuchado mensajes súper aberrantes que tienen mucho que ver con la educación sexual integral y la educación no sexista. Mensajes que tienen que ver con, por ejemplo, evitar las denuncias por amor o mensajes de ese tipo. Eso sí, eso. Yo no puedo dejarlos pasar porque Qué bueno que lo finalmente... dices. No contribuyen justamente a lo que apunta la educación sexual integral, que es prevenir el abuso con connotaciones de género desde la educación temprana, desde la primera infancia. Entonces, y es algo que hemos visto. Por ejemplo, han habido iniciativas legislativas previas respecto a la educación sexual integral, que la lideró en su minuto la diputada Camila Rojas, que está en el Congreso todavía. Y esa iniciativa no avanzó por los sectores conservadores que se han opuesto tenazmente a avanzar en programas educativos que pongan al centro la prevención de la violencia de género, la erradicación de estereotipos y finalmente entregarle a los niños y niñas la información adecuada, pertinente y responsablemente para que también puedan alertar, prevenir y ser mucho más conscientes de que a veces lo que les pasa no es normal, sino que viven situaciones de abuso, de discriminación desde la niñez. Y por esa razón, en Prodemu dijimos desde un principio que asumimos la gestión, nos vamos a involucrar en estos temas, porque como fundación que trabaja por los derechos de las mujeres, tenemos que también tener una línea de trabajo en que nos permita hablarle a las niñas y niños también, porque si queremos erradicar situaciones de violencia de género, no podemos llegar tarde, tenemos que partir antes. Y ahí nos juntamos con el Ministerio de Educación, con la asesora de género del Ministerio de Educación. Ustedes saben que parte de la política de este gobierno Lo encuentro es genial. que existan encargadas de Sí. género en todos los ministerios. Bueno, acá existe Camila Arena, que es una Bueno, profesora la conozco, la feminista Camila. Sí. y muy especializada en educación sexual integral. Y ella ha Fue sido profesora quien- de mi hijo mayor. ¿En La serio? quiere mucho. Sí. Y ella es profesora de filosofía, si mal no Exactamente. recuerdo. Sí, de filosofía. Y Camila ha llevado adelante toda una iniciativa y una política dentro del Ministerio para avanzar en educación sexual integral, proyecto que veremos, yo creo, el próximo año ingresado o a fines de este año ingresado al Congreso. Y nosotros como Prodemu llegamos a la educación no formal. Entonces ahí Manuela les puede contar algunas experiencias que hemos tenido porque trabajamos con la comunidad, no solo con mujeres, sino podemos llegar a apoderadas, apoderados, Ay, qué a bueno. estudiantes, porque trabajamos también ahora desde los 15 años. Entonces nuestro margen de edad se amplió. Así que la Manuela puede ahí contarles algunas experiencias en ese tema. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de esto acá. Desde Prodemu lo que estamos intentando de hacer es llegar con las jornadas de educación no sexista más allá de los espacios educativos. Teníamos como un gran público en el fondo que son mujeres que acceden a los programas que nosotras entregamos y desde eso empezamos a pensar en el fondo cómo hacer que estas reflexiones, estas preguntas, avanzar hacia una educación sexual integral
integral pudiese estar en espacios más allá de los colegios, de los liceos, de las escuelas, para que en el fondo todas las conversaciones que surgen en las jornadas que se está levantando a nivel ministerial puedan también ser compartidas más allá, y cuando los estudiantes o las estudiantes vuelvan a sus casas, en el fondo también puedan conversar con sus vecinos, con sus vecinas sobre estos temas. Entonces nace un poco desde ahí la iniciativa. Yo tuve la oportunidad de implementar la jornada de educación no sexista en el Liceo Betsabe Ormazábal en San Miguel, en conjunto a Danixa Navarro, que era una gestora de la región metropolitana, y fue una experiencia súper linda. Pudimos compartir con estudiantes, con docentes, con los encargados de género y encargadas de género de otros liceos de San Miguel, y surgieron muchas reflexiones súper buenas y enriquecedoras con respecto a la temática. Me sorprende como las ganas que hay de conversar y reflexionar sobre los temas. En Viña también fuimos al Museo Artequín, y en conjunto a Carria Adriasola, otra gestora de Valparaíso, también levantamos la iniciativa en el museo, y hay muchas ganas de poder discutir, reflexionar y sobre todo llevar estas reflexiones a poder deconstruir en el fondo prácticas cotidianas que no nos damos cuenta muchas veces que tenemos desde el sexismo. Entonces ha sido lindo como abrir esos espacios. Con la directora también estuvimos en el MIM. Oye, sí, qué loco eso. Sí, entrete que se abran los museos para hacer este tipo de cosas. Sí, hablando de género y diversidades en esa instancia en particular, hay muchas ganas de poder conversar, y creo que hay que potenciar esos espacios si es que vemos que hay una necesidad colectiva de poder abrir esto. Totalmente. Yo tengo preguntas. Daniel, por favor. Dos preguntas, una y dos. La primera y la segunda. Claro, lo que uno percibe, lo que me ha tocado y conversar, y bueno, yo he salido harto últimamente, hay en el tema del campo, hay ciertos tabúes, hay ciertas tradicionales, hay cierto machismo endémico, ¿no? Que se requiere penetrar con este tipo de temas de educación sexual integral, que ni siquiera lo conversan en las casas, o sea, pero están ni lejos, porque las ciudades en ese sentido son como, hay más permeabilidad, incluso las casas están más cerca y los compañeros van todos los días y los papás se conocen, pero en el campo cuesta mucho esto. Sí. Entonces, es una primera pregunta, ¿no? Que aquí, ¿cómo hacemos, o qué tienen pensado ustedes en este programa de educación no sexista en el campo? Que yo creo que hay, como tú muy bien decías, Manuela, esas prácticas cotidianas en el campo son pero arraigadas, ni siquiera se abren los temas. Hay también mucha relación sexual entre, parientes no consentidas. Mira, hay mucho dolor ahí también. Es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo ven ustedes? Porque aquí hay una disputa de poder con los grupos que dicen con mis hijos no. Nosotros estamos propugnando también en la nueva constitución la autonomía progresiva, por ejemplo, porque claro, no le vaya a decir a un niño de 10 años una cuestión que le puedes decir a un chico de 17 para educación no sexista, etc. Claro. Entonces, ahí hay dos comas. ¿Cómo tratas de convencer, o cómo lo haces con aquellos que te plantean con mi hijo no, que además no entiendo mucho qué es con mi hijo no, porque todavía no lo sé, o sea, con mi hijo no qué? Y ahí está donde uno dice conmigo no qué, que no quiere que su hijo entienda no sé qué. Entonces, esas dos preguntas... No quiere que sepa que el mundo es diverso. Con mi hijo no te metas. No te metas, pero ¿cuál es el Oye, que hartos hombres se ven ahí en las fotos, sí, ¿no? eso es en el MIM. Sí. Estábamos ahí con trabajadores y trabajadoras del MIM. Fue una actividad organizada en conjunto con su director y el sindicato del MIM. Genial, me parece maravilloso. Ellos están trabajando una política de acoso cero. Yeah. Ah, muy bien, sí. No, me parece increíble. Ahí estábamos con Irina también, que nos acompaña. Oye, ya, entonces las preguntas les dejo a ustedes las preguntas de Daniel. Una cada una. La zona rural. La zona rural, ¿cómo voy con la otra yo. Parto yo. Justo la semana pasada tuvimos una jornada virtual con los monitores y monitoras del programa Mujeres Rurales, que también es de Prodemu, y las CCA, que son las coordinadoras de formación.
en donde justamente se hizo la jornada de educación sexista para los monitores y la CCA. Fue súper bueno porque pudimos saber un poco cómo se da la temática en lugares más rurales y es sorprendente que en el fondo hay mucha apertura también a abrir, como por lo menos con las mujeres que entran a Prodemu, hay mucha apertura a como reflexionar sobre las temáticas y cada monitor y monitora nos comentaba algunas como formas o metodologías que utilizaban ellos y ellas para poder acercar más el tema, pero sí es algo que también siento que quizás como desde el no conocer, como que creemos que en el fondo no, pero quizás hay personas que dentro de las comunidades rurales igual están levantando los temas y eso creo que puede ir abriéndose de a poco. Ahora también, bueno, las jornadas de educación no sexista que se está levantando están más planificadas para el segundo semestre y claro, como que en el fondo estamos llegando quizás de a poco, hay que ir movilizando los temas, pero creo que igual está sucediendo de alguna manera y hay que como confiar un poco de que quizás no vamos a llegar a todas las personas al tiro, pero sí ya se están levantando cositas que son interesantes de poder presenciar en el foco. Sí. No sé si Es que poquito a poquito. Yo creo que Como tiene, como decía Manuela, yo creo que esto tiene como un efecto multiplicador también, porque a mí también me ha tocado estuve hace un par de meses como en la Araucanía con unas comunidades no imperial y donde la mayoría eran mujeres, participantes del programa Mujeres Rurales, y ahí me tocó participar en algunas mesas compartiendo alimentos que llevaron, porque fue justo en el contexto del Huetripantu. Y claro, y igual hay apertura, pero también hay mucha pregunta y te hacen, digamos, preguntas de cómo abordar ciertos temas. También el tema ahí entra en pugna, y bueno, Daniel como abogado lo sabe bien, el tema de los derechos colectivos versus los derechos individuales. Y es parte también de los debates que las propias comunidades los tienen. Pero claro, nosotros lo que estamos haciendo es apostando a abrir estos temas. Son jornadas que los puede inscribir cualquiera. Tú puedes ir como con una junta de vecinos, inscribes a tu grupo. ¿En serio? Y te inscribes en prodemu.cl y buscas dónde te puedes inscribir. Y ahí lo asignamos dependiendo de la comuna a quien le corresponde, se organiza, se coordina y se hace la jornada. Así lo hicimos, los ejemplos que daba Manuela, lo coordinamos con la alcaldesa de San Miguel y fuimos a esta escuela y ahí lo lanzamos, después fuimos a Viña con la alcaldesa Macarena Ripamonti y así, y prontamente vamos a ir seguramente a otro municipio, vamos a hacer alguna alianza y otro municipio porque hemos estado también en este despliegue porque queremos como sumar también actores locales. Mira, ahí estamos viendo la página de Prodemu, participa de las jornadas por una educación no sexista más allá de las aulas. ¡Qué bonito! Sí. Y Daniel, y respecto a no te metas con mis hijos, yo creo que ahí hay un mensaje que es bien complejo, ese mensaje, porque acá el rol del Estado tiene que ser la protección de los derechos de la niñez y también entender que los niños, niñas y niñas son sujetos de derecho. Por lo tanto, más allá de las distintas etapas educativas o de los ciclos vitales en que se encuentran, necesitan que el Estado provea de políticas, acciones, recursos que les permitan no solo encaminarse hacia su autonomía, sino también hacia sus procesos identitarios, hacia también su propia defensa y como decía yo al principio, como no naturalizar ni normalizar situaciones que a veces viven de discriminación o violencia, porque es la forma que tenemos de prevenir situaciones de abuso infantil, de discriminación en la infancia. Y entonces cuando nos dicen no te metas con mi hijo, también es una concepción muy errada, primero porque el Estado tiene un rol. Y el rol del Estado en eso es instalar que los niños, niñas y niñas son sujetos de derecho. Y nosotros tenemos que, como fundación, como gobierno, todos tienen un rol en eso. Y tenemos que avanzar hacia allá. Y va a haber que enfrentarse a esos discursos, por supuesto. Enfrentar lo que yo
yo sé que estoy siendo un poco aguja, pero parece que me caracterizo por eso. ¿Cuál es el límite o cuál es el miedo o cuál es la materia, el área en que no quieren que se metan con tus hijos? Porque uno le dice, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer nosotros es enseñar a los niños que, bueno, existe un respeto, que existe un respeto por el otro, que se tienen que cuidar, que toda la temática que está en una educación no sexista. ¿Cuál es lo que usted, como no te metas con mi hijo, quiere que no le hablemos? ¿De la homosexualidad, por ejemplo, que existe y que no sé qué? ¿Cuál es lo que usted cree que no debemos meternos nosotros para ensanchar la conciencia? Porque ahí hay un tema, ¿sí? Un temazo, yo no lo sé porque no lo sé. ¿Cuál es? Si se han puesto uno al frente del otro. A ver si tenemos alguna coincidencia, ¿no? Mira, pierda este miedo, pierda este otro, aquí pensamos distinto, ¿me entiendes? No sé sí, si... Totalmente. Sí. Bueno, ese es el ámbito de la sexualidad, claro. Tú lo decías muy bien, y tiene que ver con los prejuicios y que también los sectores más conservadores, cuando tú hablas, por ejemplo, de derecho sexual y reproductivo, en el caso de las mujeres, o de aborto, lo sitúan en el plano de lo valórico. Claro. Entonces ahí entran las iglesias en vez del Estado. Y lo mismo pasa con la sexualidad en el ámbito educativo para, digamos, contenidos educativos para los niños y niñas. Entonces, ¿por qué no podrían saber los niños, niñas y niñas cómo prevenir un embarazo adolescente? ¿Por qué no deberían saber en una determinada edad qué es lo que son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué no saber de identidad de género? Si son temas que hoy día son parte de la discusión, pero también son parte de cómo van aprendiendo también el mundo, con quienes conviven. Si queremos una sociedad mucho más tolerante y respetuosa, tenemos que avanzar hacia la educación no sexista también. Sí, y yo creo que en el fondo el no querer que te metas como con los hijos tiene que ver también con un no entendimiento de la sexualidad como algo integral, propiamente tal, y reducirlo como a algo súper concreto, biológico, y no entender que los vínculos, los afectos, las emociones también son parte de cómo cada uno y cada una vive su sexualidad. Entonces creo que ahí, creo que ese mismo argumento es el argumento que dice que tenemos que seguir en el fondo avanzando hacia abrir la sexualidad, hacia entenderla como algo integral, para que en el fondo no se siga replicando esta idea tan como biológica de la sexualidad. Exactamente. No, y de cochinaco, si al final. Pues si es cierto, pues, o sea, no la ven como algo que tú podís, no sé. Digo yo, a ver, no voy a hacer campaña, voy a explicar algo. Cuando estábamos en la convención y se puso el tema del goce que está en el proyecto, independiente que alguien pueda votar a favor o en contra, saltaron algunos, ¿qué tiene que ver el goce con la sexualidad? Bueno, si es parte de la integralidad que tú puedes tener para reproducirte, para gozar, para ver tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, tú decís, pero si lo que te están abriendo es abriendo el cerebro, no cerrando, ¿cachai? ¿Me entendieron? Entonces, ¿por qué te causa tanta molestia que se diga que dentro de la educación cesárea integral está también aprender que puedes tener un goce? No sé cuántas mujeres lo habrán pasado mal en su vida y tuvieron no sé cuántos hijos. Entonces, es súper como cerrado, como... Sesgado. Sí, claro, sesgado. bien sesgado. Sí. Anunciada denuncia dice, para las mujeres rurales hay un incipiente trabajo hoy. Es complejo. Por ejemplo, mi hermana trabaja en Prodemu, dice, y hay que ir con la mente bien abierta y respetuosa a enseñar. Eluda Chovitz dice, como en todo, la falta de información permite los abusos, por eso son tan férreos defensores de la desinformación. Y Valeria Espinosa dice, dicen con mi hijo o hija no, porque también necesitan aprender lo que es educación sexual integral. No olvidar que se trabaja en paralelo con adultos. Y ahí es donde yo creo que el trabajo de Prodemu es muy interesante. Sotelio dice, inviten a una jornada de educación sexual a Rocío Cantuarias para que se instruya. Carmen Cifuentes dice, la denuncia debe ser por sobre todo porque así podemos evitar que a otros y otras no les pase. Es terrible, el rechazo está protegiendo a violadores, eso no es amor. Cecilia Almarza, hermoso trabajo para sanar el alma de Chile con educación sexual integral. Y Paulina Francisca Jara dice, me parece excelente, los niños y niñas son sujetos de derechos, si los padres están desinformados, el rol educativo del Estado es fundamental. Y ahí quiero preguntarles algo, porque eso es interesante. En el fondo, son
adultas y adultos también llegan, o sea, son de 15 años hacia arriba. Sí. Yo sé cuando uno, por ejemplo, a mí me toca de repente ir a colegio, al PADEM, a escuchar, y claro, hay muchas personas que son niñas, niños, adolescentes que uno sabe y te exigen educación sexual integral. Pero los adultos y las adultas no tienen esa inquietud. ¿Cómo lo reciben cuando son personas mayores, por ejemplo, que les toca enfrentar? ¿A ti te tocó en Viña? En Viña, sí. En Viña había hartas participantes más mayores. Y en general es súper como lindo lo que se da porque permiten revisar sus propias historias, creo yo, sobre cómo han vivido ellas su sexualidad, su poder como identificarse o no, darse cuenta de qué cosas les hacen sentido de las temáticas que se hablan. Y creo que hay, por lo menos, quizás yo tuve mucha suerte en realidad, pero había muchas ganas de poder reflexionar. De hecho, en Viña nos pasó que tuve que cortar el tiempo porque en el fondo lo que sucede es que cada una va contando su historia a la otra y en eso hay muchas similitudes. Entonces, el poder compartir colectivamente las experiencias permite encontrar puntos en común y eso va generando que estas historias compartidas se empiecen como a identificar o no identificar, quizás desde ahí buscar esos puntos en común es lo más importante en estos casos. Yo me imagino que la experiencia ahí juega, ¿no? Sí. Un papel. Se abren hartas preguntas. Yo recuerdo la sesión con los trabajadores y trabajadoras del MIM, en que, claro, cuentan relatos personales y también cómo se enfrentan a la audiencia, porque los museos finalmente también trabajan con público, con distintos grupos que llegan a ese espacio. Y el tema de, nos surgieron muchas preguntas en esa sesión respecto a identidad de género, a cómo enfrento estos temas con mis hijos e hijas. Algunos preguntaban por cómo me defino yo ahora porque hago determinadas cosas. Entonces, como que hay mucho cuestionamiento respecto a las identidades, que yo creo que antes eran cuestionamientos más bien silenciosos, en privado, y hoy día se están colectivizando. Y creo que eso es importante porque también va generando como mayor conciencia. O sea, por ejemplo, algo que antes despertaba críticas, pero críticas muy menores, hoy día se rechaza tajantemente por varios sectores, que son, por ejemplo, las terapias de reconversión en el mundo trans. A mí me tocó verlo en el Congreso, sectores que presentaban una y otra vez proyectos de acuerdo, de resolución que tenían que ver con terapias de reconversión incluidas en protocolos de salud, en fin, o que se oponían a que los profesionales de la salud abordaran ciertos temas de cómo tratar a pacientes que fueran de identidades trans en los recintos hospitalarios de atención pública. Y son cuestiones que uno dice en este siglo, pero pasa. Lo que pasa es que, claro, hay consensos mayoritarios ahora en que alzan la voz y las redes estallan, pero si eso procediera, digamos, si eso fuera aceptado, sería aberrante, porque en el fondo lo que tenemos que avanzar es hacia mayor conciencia y tolerancia de que existen identidades diversas y no que tengamos que reconvertir esas identidades diversas. Y creo que ahí también es importante recalcar que no importa la edad que uno tenga, como que estas reflexiones y estas maneras de entenderse a uno mismo y a una misma pueden ser diversas también, como que en el MIM también surgió eso, como en el fondo ya soy grande, ¿cómo voy a asumir esta parte de mí o entenderme desde este lugar? Y creo que es posible hacerlo porque la sexualidad, como hablábamos, es tan subjetiva y particular como personas hay en el mundo. Y es dinámica. Claro. Es súper importante entender eso porque además se entienden los distintos tipos de familia también, ¿no? Al entender la sexualidad de diversas formas, se entienden los distintos tipos de familia y lo encuentro genial. Hay una cosa curiosa, es como un comentario, una cosa curiosa que decías tú, Marcela, bueno, y tomé la reforzada Manuela. Claro, algún grupo
algunos que estamos metidos nosotros, tenemos esto muy claro. Y creemos que todo el mundo lo tiene claro, pero no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, si tú te alejáis, no sé, 3 cuadras donde vivís tú y los tipos pues no tienen claro lo que uno cree que deberíamos tener todo claro. Y hay otro tipo de interpretación, hay otros que nunca se lo han planteado. Entonces, es una tarea, como tú decías, un poquito de hormiguita que tú dijiste en un principio que iba de a poco. Esto va a haber que trabajarlo mucho, con muchos años, va a ir a la aceptación del otro, y no solamente eso, las prácticas que se consideran en algunos lugares como, no, sí, bueno, sí, es hijo del abuelito, pero si es tu hija, sí, pero cortarla, eso pasa, y pasa mucho en el campo. Sí. Entonces, vamos a tener que ir interviniendo para decir, oye, ¿sabéis que el respeto a la individualidad del otro, el respeto a su sexualidad, el respeto a su cuerpo, todas esas cosas hay que avanzar, porque nosotros somos privilegiados en términos de lo que ya lo entendemos, lo asumimos. A mí me costó, me pegaron de aquí, de allá, aquí, me pegaba, y después cuando fui a la convención también, y ya, estoy. Eso es conciencia de género, ir adquiriendo conciencia de género, porque lo que siempre dicen los sectores conservadores es que cuando hablamos las feministas de estos temas o hablamos de conciencia de género, estamos manipulando ideológicamente o manipulando valóricamente. Y este es un tema profundamente político, sí, es profundamente político, sí. Porque es un problema, porque son temas que tiene que abordar el Estado. Por eso existen convenciones internacionales que hablan de estos temas. Si esto no es que a nosotras se nos haya ocurrido o a una generación anterior a la nuestra, no. Son consensos también internacionales de los Estados que dicen que pasan por los derechos, que pasan por entender que tanto niñas, niños, niñas, pero también las mujeres, las disidencias, tenemos que aproximarnos a nuestras vidas desde un entorno que sea respetuoso, que nos permita también la autonomía y la toma de decisiones. Eso es muy importante. Pero ¿sabes que la toma de decisiones? La diferencia, y aquí la diferencia es que no aprendes algo nuevo, tienes que cambiar un chip personal. Y eso tiene un costo mayor. Eso es conciencia. Sí, por eso. Pero también yo creo que la toma de conciencia es distinta de aprender algo. Yo puedo aprender cosas y permito que entren cosas nuevas. Lo otro, tengo que hacer un esfuerzo personal y decir, sí, estoy... Claro, pero es que tú puedes hacer te da un error. El esfuerzo personal, pero por ejemplo, entender las distintas dimensiones del género es, para mí, yo personalmente creo que es súper importante. Lógico que sí. Cuando la gente lo comprende, como que... ya, como que te empezáis a relajar, porque yo creo que también, y también es súper lógico que personas que no han tenido la posibilidad de acceder a esta información no entiendan a veces, no sé, lo que tiene que ver con el género fluido, no binario, no sé, claro, es como que es lógico también que que te cueste entender algo que nunca te enseñaron. A mí me parece súper lógico. Además, yo creo que conversar y como partir desde la conversación es súper importante como para después poder integrar estas cosas en nuestras propias vivencias, que creo que era lo que te referías. Yo seré más bruto, pero cuando yo llegué a la voz de los que son, la Ale y la Fran Quiroga me empezaron a mostrar esto, porque yo en verdad, yo soy casado, tengo una hija y nunca pescaron. Bueno, mi hija un poco más. Y de repente y empecé como y después llegué a la convención. Ahí fue como un chocolate. No, pero rápidamente tuve que ir, y yo creo que lo logré, ¿no? Sí, o sea, pero tú, claro, yo soy un poco mayor y todo, pero eso hay que hacerlo, por eso insisto, hay que hacerlo mucho, hay que empezar a... Bueno, ustedes lo están haciendo y se agradece, ¿eh? Se agradece. Sí, y además que también nos tiene que ver con los movimientos, como la historia es cíclica de alguna manera, y siempre yo digo que hay que estar atento como a los retrocesos y avances, porque la sociedad empuja, la ciudadanía empuja, y a veces los gobiernos responden a esa demanda, y el Estado también se dice sí, estoy a la altura de esa demanda, pero también a veces suceden retrocesos, como lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo. Como el gobierno Piñera, no nos vayamos tan allá, el gobierno Piñera se frenó todo eso. Por supuesto. Imagínate que en Prodemo no podíamos hablar de aborto. No podían, porque yo no estaba en ese momento. Pero, ¿en serio? Sí, siempre yo lo digo, pero sí, estaba prohibido, no podían mencionarlo en los contenidos y en los talleres y en las relatorías. Claro. Es un retroceso con ese gobierno, hay muchos temas. No, sí, pues yo sé que eso pasa, sobre todo en fundaciones tan delicadas como Prodemo. Brasil es mucho peor, porque tenemos... Claro, por supuesto, hay un fuerte... Y fíjate que nosotros hemos conversado
conversado ahora hace poquito con varias personas evangélicas que comprenden de una manera muy distinta estas temáticas y como saben que los niños y niñas se protegen con la educación sexual integral, están de acuerdo. Hay distintas posiciones. Es que en también. las iglesias, eso te iba a decir, hay distintas posiciones. Por ejemplo, la iglesia católica está Católicas por el Derecho a Decidir, Exacto. que ha sido Catholics for Choice. una organización muy significativa para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, Argentina, incluso en Chile. Entonces, creo que las iglesias también tienen distintas posiciones y son parte como de la diversidad de nuestra sociedad. Oye, yo les quería pasar un dato a propósito de esto y que, bueno, ustedes saben que asumió hace súper poco la primera decana de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Teresa Matus. El otro día tuvimos el honor de que su primera actividad pública la tuvo en Prodemu. Ah, qué buena. Porque lanzamos en conjunto con la Universidad de Chile, la Universidad SEC y UNESCO un concurso de tesis que invitamos a investigar con Prodemu. Entonces paso el aviso porque pueden estudiantes de pregrado y posgrado postular hasta el 16 de septiembre. Nuestro equipo de estudio va a acompañar las tesis, los proyectos de tesis ganadores y pueden investigar en derechos de las mujeres, disidencias, temáticas de género, en el listado, digamos, de ámbitos y de carreras que aparecen en la convocatoria. Así que en prodemu.cl tienen toda la información, investiga con Prodemu. Son parte de las iniciativas que estamos abriendo porque lo que hablamos con la decana Teresa Matus el otro día es que la academia también tiene que asumir posiciones rupturistas, posiciones de avanzada y abrir un diálogo mucho más cercano con la ciudadanía. Y no quedarse solamente encriptado en la investigación de nicho de la academia. Me encanta, lo encuentro muy bueno lo que están planteando. Y por otro lado, también me imagino que a lo mejor hay alguien que tiene, no sé, por ejemplo, como tú dices, una junta de vecinos, una organización social, o incluso a lo mejor una pequeña empresa, una pyme, sí, que uno quiera que sus trabajadores y trabajadoras estén enterados de todo esto y sepan atender mejor, ¿no es cierto? Y tengan... Y porque estén enterados, porque y es importante cambien también, ellos, ¿no? y cambien su familia. Y tolerancia cero con el abuso y todas esas cosas importantes. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una pyme aquí, la voz de los que sobran, y queremos hacerle Somos muy pocos, juntémonos con otras pymes. No, pero no somos tan pocos, Ay, somos como 12. Igual está ¿No? bien de 12, no hay problema. Sí. Eso, supongamos que yo quiero entonces hacerle un curso sobre educación no sexista a los chiquillos, las chiquillas, les chiquillas. Hay que ingresar a la página web de Prodemu y ahí está el link para poder inscribirse. Así de sencillo. Sí, se pone el nombre, teléfono de contacto o algo, o el correo, claro. La cantidad de personas que van a ser y después los equipos regionales de Prodemu se contactan para poder agendar la fecha de la jornada. Y en el fondo también si quieren inscribirse solos o solas, también es posible llegar a inscribirse y después te puedes sumar como a algún grupo que ya esté consolidado. Pero que esté maravilloso. cercano a la comuna que tú anotaste. Claro, bueno, buenísimo, me encantó. Me encantó, entonces ya lo saben, ahí hay dos cosas muy interesantes. Ahí está, charla de educación no sexista, se llena ese formulario, puedes inscribirte solo o sola, si no tienes una organización con la cual hacerlo, o tu pequeña pyme, ¿verdad? Tu junta de vecinos, tu organización social. Me parece fantástico que se pueda hacer realmente. Y si quieres hacer tu enorme. tesis apoyada por Prodemu en pregrado o posgrado, puedes también acercarte a Prodemu. Sí, me gustó ese anuncio. Sí. Ese anuncio es muy bueno. Sí. Tu tesis de grado, investígalo con Prodemu. Eso, muy bien. Oye, muchas gracias. Contratado. Marcela, Manu. Gracias por estar aquí esta estén mañana. muy bien, Manuela. Gracias a ustedes. Gracias. No, por que supuesto. estén Y súper. contarnos de todo esto, que son puras buenas noticias. Sí, todas las semanas traen buenas noticias. Sí, fantástico. Somos aplicadas. Sí. Se pasaron. Oye, hoy día tenemos acá en La Voz de los que Sobran. Aprovecho de contar las chiquillas, ya que está en La Voz de las Mujeres. Tenemos un estreno. Sí. El estreno del video de una cueca. ¿Ah, sí? Sí, señor. A ver.
Y ya está la chinganera acá porque ella la viene a presentar. Ay, nuestra amiga Sí, también estuvo con ustedes Sí. presentando su libro, No estamos solas. Nunca más solas. Nunca más solas. Eso Te es. nombramos en el lanzamiento, que como son tú la primera vez lo presentaste. Sí, pues además hice la presentación en escrito también. Sí, por eso. Sí, me encanta, porque uno siempre ha tenido la idea de escribir un libro, como que le gustaría, entonces como que ya que tu nombre esté ahí, aunque sea Bonito. chiquitito, es muy bonito. Entonces, bueno, tenemos este estreno ahora, así que no sé si nos vamos a ir a la cueca primero y luego estamos con la chinganera para conversar. Eso, muy bien, vamos con el video entonces, esto es La Cueca de la Prueba acá en La Voz de los que Sobran.